Cuando observamos hechos en los que presuntamente pudiese haber exceso en el uso de la fuerza para poder hacer valer el trabajo que tienen que realizar los organismos de seguridad para evitar el delito y se cometen faltas, entonces debemos determinar y debemos recordar los aciagos episodios que vivimos en nuestro país, en donde el tema de la dictadura es un recuerdo que queremos que quede en eso, en recuerdo. Debemos cuidar al país para que un episodio como el vivido durante la dictadura militar no vuelva a ocurrir. Porque los últimos gobernantes, incluso pudiesen caer los que están y los que van a estar, tienen que hacer todo lo necesario para que no se repita ese episodio que jamás debe vivirse en nuestro país. Y debemos cuidar al país de la corrupción y la maleantería en que nos están metiendo. Sin duda alguna, si hacemos un mea culpa y un mirar hacia atrás, esa fue la causa del golpe militar de 1969 y pudiese estarse repitiendo el fenómeno si los que creemos, entendemos y vivimos en democracia no cuidamos de ese bien. Es que la democracia no es solamente el derecho de hacer lo que tú crees que es lo que te da la gana, es el deber de preservarla y cuidarla. Noriega nunca cumplió su condena en los Estados Unidos y Francia. Como comandante retirado de la Guardia Nacional, no puede aceptar la ejecución de oficiales subalternos que a su juicio es un crimen de lesa humanidad. Todo eso se vivió en momentos aciagos en donde Noriega fue el acabose, porque lo que pudo haber hecho de bueno Torrijos, a quien también en alguna parte de la historia se le ha endilgado algunos hechos, lo terminó de sepultar Noriega, al punto de que hay quienes vinculan a Noriega en el accidente de Torrijos, de Omar Torrijos, pero lo de Noriega fue el acabose. Noriega no tenía que ver con nada ni con nadie. Noriega solamente sirvió para que la dictadura continuara y continuara con sangre. Y como él mismo lo decía, y hay que recordarlo, Noriega decía, para los amigos plata, para los indecisos palo y para los enemigos bala. Eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Un país que debe estar en tal sentido, desplazado por fuerzas democráticas que respeten el debido derecho, que respeten la igualdad equitativa que tiene cada uno de poder crecer y desarrollar en su país. El 11 de octubre, para los que no lo recuerdan, de 1968, se registró un golpe de Estado militar en contra del recién instalado en ese momento presidente Arnulfo Arias Madrid, dando inicio al periodo conocido como la dictadura panameña, que duró 21 años. Días antes de la posesión de Arnulfo Arias Madrid, se reunió con el comandante primer jefe de la Guardia Nacional, Bolívar Vallarino, con el objetivo de pedirle que hiciera unos cambios en los niveles más altos del escalafón militar. Vallarino, sabiendo que Arias no se llevaba bien con algunos miembros del Estado Mayor, le sugiere que lo mejor es que respete la jerarquía militar existente. El 1 de octubre de 1968, Arias asume la presidencia de Panamá y en su honor la Guardia Nacional le organiza un pomposo desfile militar por toda la avenida central. El 10 de octubre, el presidente determina actuar al ver que Vallarino no atendía sus demandas. El gobierno de Arias aprobó un decreto por el cual pasaba a retiro al coronel José María Pinilla. El decreto también trasladaba al extranjero como agregados militares al teniente coronel Omar Torrijos y al mayor Boris Martínez, oficiales en los que Arnulfo desconfiaba, mientras que el coronel Bolívar Urrutia quedaría al mando de la institución militar. Esta serie de traslados molestó de sobra a los militares, ya que esto alteraba el escalafón de la Guardia Nacional y afectaban los intereses personales de altos mandos. Por consiguiente, deciden tras bastidores ejecutar un golpe militar de Estado para el día siguiente. Y fue lo que hicieron. Por eso, y es bueno destacarlo, los 21 años de dictadura militar
en donde ya la tapa que rebasó el vaso fue durante Noriega, con sus aliados civiles, porque fíjese que esa dictadura tuvo sus aliados. Y como me refiero a ella, la estoy diciendo porque ahora hay mil formas de dar golpes de estados técnicos. Y en ese momento del 68, los aliados civiles que marcaron intensas tragedias que aún el país ni la propia sociedad ha podido sanar sus cicatrices, cicatrices que siempre van a permanecer allí y que nos toca sencillamente no olvidar la historia para no volverla a vivir nuevamente y no de la peor forma. Sin embargo, y debemos hacer énfasis en esto, la doble moral de la clase política en ese entonces y ahora contendiente, ahora nos pretende enseñar y convencer que lo de ayer fue un relajo. Y eso no fue ningún relajo, porque generó incluso una invasión militar a suelo panameño, en donde todavía estamos contando y buscando los muertos, producto del exceso de un hombre, en ese momento Noriega. En los últimos años han resurgido de los nidos avasalladores, los más templados y firmes defensores de la democracia y la libertad, totalmente ausentes y muchos colaboradores cuando la patria requería de esas voces y de esas plumas. Y eso es algo que no se puede dejar por fuera. Esas plumas tienen que continuar, esas voces tienen que continuar. Tanto así que no podemos permitir que logren silenciar y disminuir a los que alzan sus voces y sus plumas en contra de los depredadores de la justicia y la democracia. Aunque parezca inverosímil, hasta algunos han logrado la preferencia en los distintos medios que comunican al público. Y los medios tienen que ser eso, medios abiertos a todas las corrientes de opinión, no controlados por ninguna. Hay que reconocer que algunos han adquirido la habilidad propia de que conocen esa historia. Y recuerdo a algunos que dicen, mira, yo tengo que respetar la democracia, porque antes yo nada más llamaba desde el cuartel de calle 12 al fiscal y me lo tenía que soltar, pese cual fuera el delito. Eso se acabó. Hay que recordar y también enfatizar con cierta tristeza que algunos todavía nos resistimos a convencernos que no ha ocurrido así ni mejor en lo que se llamó alianzas civilistas durante los últimos años de la dictadura, que en este caso comandó Noriega, cuando han tenido vigencia gubernamental, porque en la administración, como por ejemplo Guillermo Endara, muchos héroes y heroínas de aquellas históricas gestas contra la dictadura fueron ignorados en ese momento. La incapacidad, el egoísmo político en el aún mayoritario segmento de la sociedad que repudia la anarquía, no deben permitir el regreso al poder de lo que significó un brazo derecho e izquierdo de cualquier dictadura. Todo aquel que quiera vivir en dictadura, que se vaya a los países donde se practica ese sistema de gobierno. La incapacidad y el egoísmo no pueden repetirse. Para los dueños de la inolvidable y vehemente consigna nunca jamás, el panorama político nacional no debe seguir un tanto confuso, porque la moral política que debe haberla camina de un lado para el otro y el otro la recibe sin mayor sonrojo y algunos no dicen nada. Y si hay que decir algo, sería todo sea por la gobernabilidad del bien del pueblo y que esos momentos no vuelvan a ocurrir. Y precisamente la semana pasada recordábamos esos ansiados momentos y cuando me toca observar denuncias como estas que me envía el abogado Ricardo Rollo, de la firma Rollo y Abogados, en donde él me escribe, y lo comento con ustedes, y por eso hago el comentario y enfatizo, la democracia no es solamente el derecho de cerrar calle, hacer lo que me da la gana, no. La democracia tiene un deber, y uno de los principales deberes es protegerla. Dice Ricky Rollo, te estaba llamando porque era urgente. El señor Rigoberto
el juez de tránsito, yo estoy en este momento, eso fue casi a las 10 de la noche, estoy en este momento, me lo escribe y voy a guardar el tweet porque ustedes lo van a ver, echando combustible en la va y ven de la autopista, y el funcionario juez de tránsito de Colón, el señor Rigoberto Hurtado, me ve, parece estar en estado etílico, diría que hasta la zapatilla. Y me empezó a mentar mi madre y decirme de todo, ciertamente. Me dio mucha lástima por ver el estado en que se encuentra. Me escribe el abogado Ricardo Arroyo, Ricky. Y lo peor, dije, para que firme, le dije, ven, porque estaba como en estado etílico. Y me estaba invitando a pelear y me mentaba la madre. Quisiera, por favor, pedirte que denunciaras esto. Durísimo, duro. Yo meteré el proceso de protección y fianza, porque eso podría calificarlo de rabia, porque soy abogado y él se acaba de graduar y me dijo hasta chucha de mi madre. Aquí lo escribe y yo lo leo. Y cuantos improperios pudo, qué demencia, dice Rollo. A mí me sorprende porque siendo abogado pareciese que su capacidad profesional es deplorable. Quiero pedirte, Dámaso, si recibes alguna denuncia de alguien que haya visto corrupción o algo contra él, dime que yo lo atenderé gratis. Voy por él, porque no podemos tener este tipo de funcionarios administrando justicia en nombre del país, y menos en nuestra provincia de Colón, escribe el abogado Ricky Rollo del bufet Rollo y Abogados. Yo la verdad que no entiendo. ¿Qué le pasa al licenciado Rigoberto Hurtado? Al final de cuentas, cuando me pregunta, pero el alcalde debe saber eso, no. Es que me parece que la postura del alcalde ha sido la correcta. Él puede conocer los casos del juzgado de tránsito solo en segunda instancia. Él no puede entrometerse en la actuación del juez, que es responsable totalmente de todo lo que haga o deje de hacer. Una vez se apela, eso sube al despacho del alcalde. También Secretaría General puede conocer de las quejas y demás en contra del funcionario y atenderlas. Pero hay que ser respetuoso en los procesos. El alcalde no puede intervenir hasta tanto ello pase a su despacho en forma de queja o de apelación a un proceso. Yo lo único que puedo decirle al licenciado Rigoberto Hurtado es que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Yo lo insto a que respete la magistratura del puesto que en este momento ocupa como juez de tránsito de Colón. Usted no puede, no debe agarrar a un abogado en un lugar público y mentarle la madre porque le puso una queja. Usted está en la responsabilidad de contestar la queja en los términos jurídicos, no como en el arrabal, no como si se tratase de un dictador, porque usted es el que queda mal. Hoy tiene a un abogado que le está diciendo a cualquiera que tenga una queja en contra suya, que venga, que lo van a atender gratis. Y no solamente está la queja de él, están las quejas de otros 6 abogados que al final van a repercutir y usted va a obligar a que la administración tenga que tomar una decisión frente a esto, que es muy serio, porque dice el abogado Rollo, y aquí está, que usted en la estación va y ven de la autopista, en donde ya han solicitado los videos para adelantarle, usted no solo le mentó la madre, lo amenazó, y que presuntamente estaba en estado etílico. ¿Qué hacía usted conduciendo un auto si usted es el juez de tránsito? Si es que es cierto que estaba usted en estado etílico. Son señalamientos que se derivan de una denuncia muy seria y que yo lo que atijo a decir es que sea más recatado. Señor abogado, cuídese, porque no podemos volver a vivir
un esquema de dictadura, y las dictaduras civiles son todavía más lacerantes y más peligrosas que las dictaduras militares. Porque el militar, tú sabías, él iba a seguir la orden de arriba, pero los civiles no actúan de forma como esta. Y eso sí es peligroso, porque usted atiende expedientes, porque usted atiende colonenses, que hoy ponemos en tela de duda la capacidad emocional que usted represente en ese cargo como juez de tránsito. Y aquí se lo estoy leyendo. Por eso hoy queremos recordar con este video lo que nunca jamás debe volver a ocurrir en nuestro país. La tolerancia es uno de los vórtices principales del comportamiento de cualquier funcionario público. Y el funcionario que no tenga esa tolerancia, entonces que vaya a gritar a su casa, no en los despachos públicos. Y vuelvo a insistir, la postura de la alcaldía es esa, o sea, del municipio, el alcalde no puede intervenir si no es en segunda instancia ante los expedientes que se deriven de cualquier apelación que se genere en el juzgado de tránsito. Pero también tendrá que atender las quejas que se deriven del comportamiento quizás supuestamente algo extraviado y que raya en una conducta inmoral, indecente y presuntamente ilegal. En eso sí, cuando esa queja llega allá, tendrá que entonces dirimirse en este sentido. Es parte del comportamiento de una democracia. Y quisiera compartir con ustedes este video, porque nunca jamás eso puede pasar aquí. Es con la voz del colega periodista Julio Miller, que fue una de las voces de tantas que estuvimos, que en un momento entendíamos que no se trataba solo de Noriega. Se trataba, porque yo le digo algo, los gringos no vinieron a buscar a Noriega, los gringos vinieron aquí a acabar con todo un sistema que se les había rebeldizado y que no permitía que nuestro socio comercial, que lo ha sido toda la historia, los gringos, entendieran que su propio agente, porque Noriega era agente de la CIA, pagado por ellos, por George Bush, ese agente se le chifló, se le viró, y los que pagamos los platos rotos fuimos nosotros, el pueblo panameño. Eso no se puede repetir más nunca, nunca jamás. Y de eso trata este video. Eso ocurría en las calles de Panamá. Estos hechos que hoy por primera vez observamos en la televisión panameña puedan tener asidero en la mente de algún panameño. Durante muchos meses, aquí la nota característica fueron las torturas, los bayonetazos y manguerazos de un régimen militar que se creía dueño de todo, hasta de la verdad absoluta, y los hechos que hoy denunciamos en nuestra secuencia fílmica fueron actuaciones que permanecieron ocultas a los ojos de los panameños y del mundo. Las amenazas y las persecuciones contra periodistas que registraban estas escenas son incontables. A estos héroes anónimos que muchas veces, arriesgando su vida, filmando los hechos y luego escondiendo entre sus ropas el material filmado, nuestro reconocimiento, porque ello permite en este momento al pueblo panameño observar con meridiana claridad lo que fue una característica casi permanente de quienes se oponían al régimen militar. Que nunca jamás el asesinato y las torturas tan características en el régimen de Noriega sean utilizadas como instrumento de quienes detentan el poder del Estado como arma contra indefensos adversarios políticos. Y eso ocurrió en nuestro país, así como lo están viendo ustedes. Que nunca jamás militares panameños enfilen sus bayonetas o sus armas contra otros hermanos panameños. Y mucho menos civiles que en este momento ostentan puestos públicos, como el juez de tránsito de Colombia.
el terrorismo de Estado promovido por el régimen de Noriega renazca en la escena nacional. Ni jueces, ni fiscales, ni personeros, nadie puede ir por encima de la ley. Grupos de militares o paramilitares siembren el terror y el luto en la familia panameña, actuando sin ley ni orden. Que nunca jamás resurjan los mal llamados batallones de la dignidad que operaron en Panamá de manera semejante a los genocidas Tontón Macut, quienes actuaron como la guardia personal del exdictador haitiano Jean-Claude Duvalier. Que nunca jamás se cierren medios de comunicación social como alternativa para impedir que se conozca la verdad, y escenas como las que el televidente panameño puede observar en este momento, que patentizan de manera fehaciente la forma salvaje en que se reprimía a un pueblo indefenso, desarmado, armado únicamente con las armas de su verdad y su deseo de libertad. En esta hora de dolor que abate a la nación panameña, no consideramos prudente rememorar escrupulosamente ni con pinzas toda la agonía sufrida por este pueblo, pero sí consideramos de fundamental importancia pasar revista a los hechos no vistos por el pueblo panameño, para que todos los panameños saquemos lecciones de lo que pasó en Panamá y el por qué demandamos e exigimos que nunca jamás vuelvan a ocurrir. Que seamos intransigentes con todo aquello que signifique menoscabo de los derechos humanos, de nuestros derechos individuales. Que nunca jamás las fuerzas del orden público se presten para mancillar, perseguir y pisotear a sus propios hermanos panameños indefensos. Que nunca jamás un militar de alto rango utilice la subordinación jerárquica como excusa para que otro militar panameño de más bajo rango asesine, torture o persiga a otro panameño. Que nunca jamás la fuerza pública sea utilizada como el ejército personal de algunos para el enriquecimiento ilícito de un hombre, y que se constituya en lo que son garantes del orden público y la seguridad de todos los asociados. Que nunca jamás los cuarteles militares sirvan de refugio a delincuentes y las unidades que reciben salario del impuesto que todos pagamos salgan a cuidar las calles y la seguridad de todos los panameños. Que nunca jamás se reprima de manera inmisericordia a un pueblo indefenso y que los guardias solo sirvan para custodiar las casas de altos jefes militares. Que nunca jamás demos el ejemplo a las futuras generaciones de panameños de que aquí premiamos al delincuente y castigamos al hombre honrado y al funcionario honesto que denuncia la corrupción y el robo rampante, como ocurrió de manera característica en el régimen de Noriega. Que nunca jamás nos sintamos sitiados por nuestra propia fuerza pública, tal como lo patentizamos en estas vistas, cuya publicación fue censurada por el régimen, valiéndose de la prohibición y la censura del Ministerio de Gobierno y Justicia, amenazándonos con llamadas telefónicas y... Eso era parte de lo que se vivió en ese momento, y que en realidad es bueno que nuestras generaciones conozcan que eso pasó en Panamá. Eso no fue algo que se inventó y que no puede volver a pasar desde ningún punto de vista, ni por dictaduras militares, ni por dictaduras civiles. Y sobre todo a alertar
aquellos funcionarios que quieren salirse del meollo de sus responsabilidades para actuar como si fueran parte de una monarquía de corrupción, porque corrupto es aquel que viola los derechos de terceros valiéndose del poder de su investidura. Por eso hoy, ante cualquier funcionario que quiera salirse de ese libelo para abusar en contra de ciudadanos, porque yo le voy a decir algo, si se atreve a hacerlo con un abogado o con varios abogados, ¿qué no hará con un ciudadano común y corriente que no tiene previos conocimientos en cuanto a derecho y queda desprovisto de la protección misma que dan nuestras leyes? Nada más lo dejo allí, porque para vivir en democracia no es solamente el derecho a hacer lo que te da la gana, es el deber de protegerla. Vamos a cambios.